Hola, queridos estudiantes, un gusto saludar a cada uno de ustedes. En el día de hoy tenemos una clase, ¿no? Que al final es una entrevista, una discusión, un diálogo, donde vamos a tener la participación del doctor Mauro Cervino, ¿no? Que es un antropólogo y es también un amigo. Tenemos la profesora Daisy, que irá participar con algunas preguntas, y yo, ¿no? El profesor Artieres, con ustedes, coordinando este momento de diálogo. Primeramente, entonces pido que se presente doctor Mauro Cervino. Mauro, ¿quién es Mauro? ¿Puedes decirnos en algunas palabras? Y yo soy antropólogo, he estudiado todos mis grados, mis títulos son en formación de antropología cultural. Eh, Trabajo 4 décadas ya prácticamente, investigaciones en torno a a la cultura y especialmente en relación a estudios de juventudes y también en lo que tiene que ver con estudios de comunicación, medios de comunicación, comunicación comunitaria. Eh, Toda mi producción, pues, de resultados de investigación tiene que ver con estos campos. Pero claro, yo tengo un particular interés, un especial énfasis en lo que tiene que ver con la cultura y lo que he hecho en todos estos años es relacionar el estudio de la cultura con el psicoanálisis. Esto soy yo, así en resumidas cuentas. También soy padre de 4 hijos y bueno, y ahí me quedo porque de lo contrario, quizás me tomo todo el tiempo para hablar de mí. Mira, empiezo la ronda de preguntas entonces, porque el tiempo de Mauro es súper valioso, ¿no? Claro, el tiempo de todos es muy valioso, pero Mauro tiene muchas actividades, ¿no? Tanto en la Flaxo, donde es docente investigador, cuanto en el Consejo Nacional de Acreditación de Aseguramiento de la Calidad, que es el CASES. Entonces, Mauro tiene ahí una serie de adjetivos que en otro momento les puedo comentar, pero la idea es utilizar esta una hora y poner Mauro contra la pared. Yo con toda libertad intentaré hacer esto. La primera pregunta, Mauro, ¿para qué sirve antropología a los maestros? O sea, ¿qué estudia la antropología cultural? ¿Esto sirve para alguna cosa? ¿Tú puedes aclararnos, por favor, si esto en la escuela puede hacer la diferencia o no? Bueno, sabes, no me atrevo a decir en qué les podría servir a ellos. Estoy seguro que algo seguramente encontrarán que le pueda servir. Le puedo decir que me sirvió a mí. Yo Perfecto. hace 40 años empecé incluso un poco más, empecé a estudiar antropología cultural porque me gustaba estudiar la música. Fíjense ustedes. Entonces, era músico y empecé a estudiar antropología porque encontraba muchas materias que tenían que ver con el estudio de la música en el mundo, en las diferentes culturas que habitan este mundo tan diverso, que hoy algunos pretenden homogeneizar y hacer todo, digamos, homogéneo e igual, pero en realidad el mundo sigue siendo, y ojalá que para muchísimo más tiempo, sigue siendo diverso, ¿no? Entonces estaba muy interesado en un curso, una materia, un campo de estudios que se llama etnomusicología, porque quería entender, yo que era músico, pero venía, claro, de una cultura y una tradición pues occidental, de Italia, aunque también había visitado varios países en el mundo, quería entender cómo era la música en otros lugares. Tenía entendido yo que evidentemente no había la misma forma de ejercer música, de hacer música, y el significado que la música tenía para los distintos pueblos en el mundo era algo muy interesante de descubrir. Entonces, llego a la antropología por este motivo, ¿no? Y bueno, otros motivos también biográficos que no vienen al caso ahora nos desviarían mucho. Pero en todo caso, ¿por qué estudié antropología yo? Porque me gustaba la diversidad. Me gustaba entender de qué forma nosotros nos organizamos, nosotros los seres humanos, nos organizamos para poder entender en qué nos diferenciamos, por ejemplo, del reino animal, del reino animal. O sea, somos parte de este reino,
Evidentemente somos parte de este mundo que también incluye a los animales, etcétera, pero nosotros somos algo distinto. Y esto algo distinto, una de las primeras cosas que uno aprende como antropólogo es la distinción entre naturaleza y cultura, precisamente, ¿no? Esto por un lado. Por el otro, digamos, ser antropólogo me ha permitido poder transitar en distintos campos, campos profesionales. Incluso yo transité en el campo de la banca, cosa que hoy yo, no, bueno, no me arrepiento, evidentemente, de haber transitado por ahí. Fueron necesidades en algún momento, pero digamos, el antropólogo es aquel que tiene una visión muy amplia, muy larga, ¿no es cierto?, del modo como los hombres y las mujeres, o sea, las personas se representan su vida y la vida de los demás. Y esto ha significado que el ser antropólogo me ha permitido tener elasticidad mental, me ha permitido ser extremadamente tolerante y además extremadamente curioso. ¿Eh? Al inicio es una curiosidad ingenua, luego se va dotando de una curiosidad más de orden epistemológico, pero me ha convertido en una persona curiosa hacia las diversidades, hacia poder descubrir que el mundo, como decía al comienzo, es diverso y que esta diversidad es riqueza, nos muestra un mundo extremadamente rico y por tanto estudiar la antropología nos da las herramientas, me ha dado a mí las herramientas para poder insertarme de un modo muy apasionado, además, en este mundo tan diverso en el que vivimos. Muy bien. ¿Y tú crees, Mauro, que un profesor que se acerca de la antropología seguramente tendrá más condiciones de ayudar o de apoyar el desarrollo de sus estudiantes de que uno que no se acerca y no se interesa por el tema? Definitivamente, definitivamente en términos de nuestro rol como profesores, tengo entendido que los compañeros y compañeras que nos acompañan son maestros ya, ¿no? De diferentes niveles, grados de educación. Eh, esta sensibilidad y también este método, porque no es solamente sensibilidad que uno va desarrollando, adquiriendo y pudiendo consolidar, sino también método del campo antropológico nos permite, digamos, desarrollar una cosa importantísima en nuestro quehacer docente, nuestro quehacer de enseñanza en relación al aprendizaje de los estudiantes. Esta cosa Por, importantísima es por, la escucha. por qué metí la pregunta, Mauro? Justo porque pensaba del papel del docente como alguien que coloniza el otro. Me Sí, gustaría que tú sigas bueno, poniendo esto, ¿no? Que es bueno, un problema crítico, ¿no? claro, tú pusiste, digamos, el dedo en una llaga que está presente en la historia de la antropología. Es evidente y no debemos esconder que la antropología empezó como una empresa colonial. Esto está claro, ¿no? ¿Quiénes fueron los primeros antropólogos? Bueno, los investigadores británicos, ¿no es cierto?, cuando tenían sus colonias. Y el hecho de que la antropología cultural, cuando me refiero a antropología, digo antropología cultural, social, ciertamente no la antropología biológica, que es otra cosa. La antropología cultural indudablemente está ligada, como digo, a la empresa colonial porque representó para la avanzada del colonialismo y por tanto de la penetración de una parte de Europa, especialmente Inglaterra y luego Francia, representó la punta de lanza de esta penetración, de esta entrada de las naciones coloniales que colonizaban países europeos, y el antropólogo jugaba una función, realmente una función, era una antropología funcionalista, desarrollaba una función que era aquella de hacerle entender a los colonizadores los lugares y las culturas en las que se encontraban cuando llegaban para hacer pues su acción colonial. Entonces, y eso también ligado también a la iglesia, si ustedes quieren. Digamos, los primeros grandes colonizadores fueron la iglesia católica romana, apostólica, etcétera, etcétera, la iglesia de España. Esto fue evidentemente la primera grande empresa, pero estamos hablando de finales del siglo XVI, y en cambio, digamos, la otra empresa colonial,
que también es muy significativa, se ubica en la segunda mitad del siglo XIX, precisamente cuando es que inicia la antropología. La antropología tiene un acto de fundación que está alrededor de 1850, 60, 70. Esos son los años en que... Entonces, pero referido al docente, al profesor en el aula, en sus actividades de docencia, de enseñanza, relacionado con el aprendizaje, claro, ahí se puede tener evidentemente una actitud colonizadora. Se puede, como decía Freire, se puede tener la arrogancia, ¿no?, de que el profesor transfiere conocimientos, no está con los estudiantes, sino se dirige a los estudiantes, ¿no? Y esto evidentemente es una forma colonizadora de ejercer la cátedra, de ejercer el rol de profesor. Sin embargo, es que toda la historia de la antropología y del quehacer antropológico y de nuestra propia experiencia está caracterizado por estas paradojas. Sin embargo, por el otro lado, los antropólogos, la experiencia antropológica nos ha enseñado, lo que decía hace un momento, en torno al método, nos ha enseñado una cosa fundamental, que es la escucha. Si queremos entender al otro, si queremos entender la cultura de los otros, si queremos entender la diversidad cultural de los otros, tenemos que saber escuchar y no solamente referirnos, no dar comunicados, sino también escuchar, dejarse plasmar, permear por lo que son las interpretaciones de los otros en torno a sus vidas, a las relaciones entre estos otros, ¿no? Súper, súper bien, Mauro. ¿Y por qué de la pregunta, no? Justo en la semana anterior comentábamos, hay un público muy diverso aquí, ¿no? De estudiantes, y comentábamos de situaciones de vida donde los propios estudiantes se sentían como, de cierta manera, menospreciados por sus maestros, ¿no? En las escuelas que estaban. Alguien comentaba, mira, yo llego, tengo mi cultura, mi forma de vestir, tengo aquí algunos hábitos, algunas tradiciones, y lo primero que hace tal vez el maestro es decir que no, no es así, a partir de ahora somos todos de esta manera, ¿no? Como neutralizando, ¿no?, esta diversidad cultural en el ambiente escolar. Y comentábamos cómo esto al final es dañino, ¿no?, para la formación, porque significa que la educación se convierte casi en un mecanismo de dominación, de adiestramiento de los cuerpos, de las formas de ser y de existir y de estar en el mundo, ¿no? Y poníamos como reto un conocimiento antropológico o una noción antropológica que nos permita, de hecho, superar esto, ¿no? Aceptar, inculturarnos, ¿no? O sea, estar ahí con una coexistencia pacífica y adecuada entre las culturas, pero sin este deseo, ¿no?, de poner una cultura arriba o otra abajo, ¿no?, de clasificar. Entonces, el tema que tú nos comentas sobre la importancia de la antropología me parece algo capital. Pero seguramente hay un montón de escuelas y teorías y cosas sobre la antropología, Mauro. ¿Cuáles serían los autores así que Mauro Servino recomendaría como basilares? O sea, bajo tu perspectiva, claro. Bueno, depende, Artieres y estimados compañeros y compañeras que pese a que no los veo, pero sé que están ahí. Para mí esto es un problema de no verlos, o sea, yo sufro mucho en esta modalidad de enseñanza. Artieres lo sabe, perdonen este pequeño paréntesis. Escuelas, teorías hay muchas y dependen un poco de las perspectivas, o sea, de las apuestas epistemológicas que se han hecho en el campo de la antropología, ¿no? Pero claro, hay unos grandes nombres, ¿no? El nombre que a mí me ha condicionado fuertemente por mi propio maestro, un antropólogo italiano que se llama Alberto Mario Cirese, que era digamos, era un fanático y seguía mucho la enseñanza de Levi-Strauss. Levi-Strauss, Levi-Strauss, se escribe con una rayita entre Levi y Strauss. Claude Lévi-Strauss es un francés que ha hecho muchísimo trabajo y ha logrado entender cuál es la función que tiene, entre otras cosas, la cultura en el sentido de la producción simbólica de sentido, ¿no? Es decir, la cultura es aquello que nos permite convivir, porque juntos, conviviendo en un determinado espacio, y ahí viene la diversidad de las culturas, en un determinado espacio, digo, en un determinado lugar y obviamente en una determinada historia, ese convivir nos ha dotado de herramientas
que permiten, entre otras cosas, ¿qué cosa? Poder limitar el conflicto. ¿Eh? Es curioso también, ahí con la cultura, así como con la antropología hay aspectos contradictorios, paradójicos incluso, lo decíamos hace un momento, se puede ser colonialistas y se puede ser, pero también tolerantes y capacitados de escucha, ser capaces de escuchar, ambos están dentro de la tradición antropológica. Con la noción de cultura nosotros podemos tener que con la cultura podemos convivir, y es lo que nos permite hacer la convivencia, nos permite estar juntos, entendernos, porque la cultura no es otra cosa que una trama de sentidos que compartimos en un determinado espacio, territorio, historia, etcétera, etcétera. Es eso en el fondo, ¿no? Hay más de 150 nociones de cultura, pero digamos, cada una incluye algo más, algún tipo de detalle, pero en realidad la cultura es eso, es la construcción y la reproducción de una trama de sentidos, ¿no? Aquellos que nos permite vivir juntos. Pero también la cultura es una arma en contra de la vida, ¿eh? En contra de los otros, porque en nombre de la cultura, por ejemplo, una parte de la cultura que es la religión, bueno, se han operado genocidios, se ha matado, se ha asesinado, se ha intentado aniquilar otras culturas, ¿no es cierto? En nombre de la cultura. Entonces la cultura es lo que nos junta, lo que nos hace sentir unidos y que nos permite reproducir la vida en comunidad, en sociedad, pero también con la cultura se pueden hacer operaciones poco deseables, al menos desde mi punto de vista. Entonces, bueno, Lévi-Strauss fue indudablemente un gran referente, les hablo de mis referentes. Podría hablar de anteriores a él, el británico Malinowski, importantísimo, pero sin embargo, claro, Malinowski, es interesante estudiar Malinowski porque ahí uno tiene precisamente la figura de este aristócrata, porque los primeros antropólogos eran aristócratas, no solamente que acompañaban de alguna manera a la empresa colonial, sino que provenían de clases pudientes, de clases altas. Y por ejemplo, Malinowski es interesante estudiar, no tanto o no solo, evidentemente sí ha contribuido a la ciencia de la antropología, sus trabajos, etcétera. Si es interesante hoy leer sus bitácoras, ¿no? Porque una de las cosas que nosotros hacemos cuando hacemos lo que es importante para nosotros y llamamos trabajo de campo, es como ir anotando en un cuaderno, ¿no es cierto? Anotando lo que vemos, interpretaciones, entendimiento que podemos tener en los lugares de observación. Y bueno, entre las observaciones de Malinowski también estaban, pero no solamente aquellos que tenían que ver con el ejercicio del antropólogo como profesional, como científico, etcétera, sino también, y esto es lo interesante, ¿no? Para dar la dimensión, sino también, digamos, anotaciones sobre juicios no seguramente muy bonitos hacia sus interlocutores. O sea, por un lado lo respetaba porque, claro, esa es una de las reglas que debía tener como antropólogo, pero por otra parte decía, pero me he encontrado con fulano, pero qué mal que se viste, cómo huele mal, o sea, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Entonces, es interesante porque todas estas dos almas, un alma más profesional, más metódica, etcétera, etcétera, convive con lo que realmente también somos como personas, porque digamos, afrontar la diversidad, estar frente a la diversidad no es algo fácil. Hay que ir desarrollando, además de una cultura científica, por decirlo así, y un método científico, también hay que ir desarrollando una sensibilidad, que es una sensibilidad humana, no tiene que ver con lo científico, pero que con lo científico puede tener y debe tener, yo diría, una relación, ¿no? Entonces, bueno, Levi-Strauss, pero un antropólogo que yo encuentro particularmente significativo para mí se llama Clifford Geertz, es un antropólogo norteamericano, digamos, más contemporáneo de los primeros dos que he nombrado, y es un antropólogo interesante porque, digamos, tiene un programa de una antropología absolutamente interpretativa, ¿no? O sea, Geertz lo que nos enseña es que nosotros como antropólogos no hacemos otra cosa que interpretar interpretaciones. ¿De quiénes son estas interpretaciones que interpretamos? De las personas que conforman, que configuran una cultura. Pero todos estos autores están atravesados por lo que decía hace un momento, ¿no? Una cosa que realmente
es el gran aporte de la antropología, incluso a todas las otras ciencias humanas, que es el método, el método. O sea, no se puede hablar y no se puede entender, hablar, entender, interpretar, comprender, explicar, quizás para algunos puede ser también la intención, una cultura, un lugar donde nos encontramos si no estamos en este lugar. Entonces, por ejemplo, la antropología urbana, que es una derivación luego de una antropología que solamente se ocupó de pueblos extraeuropeos, ¿no? Lejanos, de los centros urbanos, habitados, qué sé yo, de Londres, París, Roma, en fin. Una antropología urbana, por tanto, una antropología de Chicago, de Nueva York, de Roma, de París, de Quito, etcétera, es una antropología, digamos, en el territorio, una antropología no de la ciudad, sino en la ciudad, ¿no? Entonces hay que estar en los lugares donde, evidentemente, poder entender estas formas y manifestaciones culturales que a uno le interesan, ¿no? Pero el nuestro es un trabajo de campo, es un trabajo de zapatos, o sea, tenemos que ponernos los zapatos e ir recorriendo el territorio y convivir lo más que podamos con estos interlocutores de los cuales queremos entender sus interpretaciones. Mauro, al inicio tú comentabas de tu interés entre antropología y psicanálisis. ¿A qué se refería? Bueno, porque, bueno, eso nos lleva a una cosa mucho más. Yo siempre he estado interesado en el psicoanálisis porque me interesa, porque, claro, cuando la noción de cultura nos remite a esto que podemos definir, eh, los lingüistas tienen una distinción entre lang y parole, o sea, nos define la estructura en la cual nosotros nos vamos integrando, ¿no? Con la cultura nosotros quedamos atrapados, pero con la cultura también, en la cultura quedamos atrapados y con la cultura podemos también modificar nuestra existencia, ¿no? La cultura es también dinamismo, ¿no? Es lo que nos permite poder cambiar la vida que estamos llevando adelante. Entonces, digamos, la visión del antropólogo es una visión que tiende a ser sistémica, ¿no? Tiende a ser estructural, ¿no? Tiende a hablar de grandes temas evidentemente, de algo que tiene que ver con lo general, por decirlo así en términos más epistemológicos. Pero también me interesaba a mí lo particular, me interesaba la individualidad, me interesaba más que la individualidad, la singularidad. Y bueno, el psicoanálisis agrega a mí lo singular. Entonces, por ejemplo, yo entendí una de las técnicas que uso en mis trabajos es la historia de vida, los relatos de vida. Entonces, los relatos de vidas y la historia de vida de mis interlocutores me permitían, por un lado, entender, uno puede entender a través del relato de vida de un obrero, puede entender cómo funciona la fábrica y cómo funciona el mundo industrial, ¿no? En el que este obrero está inmerso, ¿no? Pero también al mismo tiempo me interesaba saber la trayectoria y me interesaba saber las experiencias singulares de las que podía representar este obrero a través de su relato de vida. Entonces, el psicoanálisis me permite hacer, con la noción de cultura y con la antropología, me permite hacer una relación entre la singularidad y la estructura cultural. Mauro, Eso, digamos, eh, eso por un lado. Y por el otro, me parece que la teoría psicoanalítica, obviamente la experiencia, yo también he estado en el diván varios años, no me he vuelto psicoanalista, pero tengo ganas en algún momento de hacerlo. También tengo muchas críticas hacia esa perspectiva, pero me parece que el psicoanálisis nos puede ayudar, me ha ayudado a mí a entender muchas cosas. Por ejemplo, cuando he estudiado violencia juvenil, me ha permitido entender cómo se desarrolla, digamos, por qué se desarrolla esta violencia que entre los jóvenes a veces observamos. Entonces, por un lado está la estructura, está la cultura, está la historia, pero también están las historias personales, individuales, singulares de cada uno de los protagonistas de esta violencia o de aquellos que pese a que están en la misma estructura, que han tenido parecida la historia, ¿no? De un barrio o de una ciudad, etcétera, etcétera, toman otros caminos. Entonces, ¿cómo se da esta diferencia? Bueno, ahí, a mi modo de entender, interviene algo de la singularidad, ¿no? perfecto. Mauro, que me has hecho pensar, ¿no?
cómo me encantaría tener una escuela que dé voz a los actores, o sea, que los niños puedan hablar, ¿no? Desde su perspectiva, que los maestros sepan escuchar, ¿no? Y que los actores, de hecho, tengan voz, ¿no? Yo, lastimosamente, algunas experiencias personales de la escuela que tenía era siempre la experiencia de una escuela donde los maestros intentaban silenciar, ¿no? A cada uno de los estudiantes, más do que conectar, ¿no? La enseñanza y el aprendizaje con historias de vida. Yo creo que si tuviéramos espacio para que la vida pudiera estar dentro de la escuela, seguramente sería mucho más fácil aprender, ¿no? Paso la Lo que palabra un decías antes, minutito. Artieres, perdona que te Sí, interrumpa, no, no, no. pero digamos, el problema de la escuela, que sigue siendo, aún hoy, sigue siendo una escuela divorciada de la vida que queda fuera, ¿no? Entonces la escuela parece que quiere construirse como una isla por fuera. Cuando tú decías, ¿cómo hacemos posible que la diversidad de los estudiantes se incluya y que se pueda aprovechar en el aula y en la escuela? Bueno, primero lo que tenemos que hacer es que la escuela no puede ser una isla, la escuela y la universidad, lo que sea, digamos, los distintos niveles. Y segundo, tenemos que tener en claro que la diversidad es riqueza, que no es tara, no es el lastre, ¿no? Es riqueza y eso es lo que tenemos que entender. En la educación superior estamos trabajando mucho sobre esto. Hoy decimos que no puede haber calidad de la educación superior sin inclusión. No estamos diciendo que debemos incluir con calidad, no, tenemos que decir que debemos incluir porque solo incluyendo, solo teniendo una escuela incluyente, una escuela que acoge la diversidad como riqueza, podemos tener una escuela y una universidad de calidad. Fíjate cómo hemos cambiado, bueno, al menos en el discurso, luego en la práctica habrá que ver cómo se hace. Y la actitud de un antropólogo, digamos, la sensibilidad antropológica, sensibilidad y aproximación teórico-metodológica, sirve precisamente para eso, sirve para entender que la diversidad puede ser riqueza. Muy bien. Me gustaría pasar la palabra a otra profesora que está aquí en el grupo, ¿no? Para que también te haga preguntas, la profesora Daisy Yunga. Muy buenos Encantado. días, Mauro. Muchísimas Hola. gracias, Artieres. Tengo yo dos preguntas que son un poquito más como de aplicación en el aula. La primera es, ¿cómo podemos manejar un equilibrio cultural en el aula? Nosotros tenemos en las aulas de educación primaria, secundaria y universitaria en el Ecuador, tenemos estudiantes que, por ejemplo, vienen de la cultura shuar, de la cultura quichua, que tenemos estudiantes internacionales. De hecho, en esta aula tenemos un profesor brasileño y un estudiante brasileño. La pregunta es, ¿cómo podemos manejar un equilibrio cultural de manera que una cultura no aliene a la otra? Es una pregunta muy interesante, Daisy. Muchas gracias. Es gigantesca. Evidentemente nos enfrentamos a dificultades que hasta el momento no sabemos bien cómo poder resolver, ¿no? La mayor dificultad es que junto con la diversidad cultural se viene la diversidad lingüística. Entonces, yo recuerdo que alguna vez, hace 20 años, en mi curso de epistemología crítica de las ciencias sociales, recibía en el grupo a un estudiante boliviano. Y lo primero que hizo este estudiante boliviano cuando se presentó, estoy hablando de hace 20 años o más quizás, se presentó en Aymara, en su idioma. Y claro, nosotros, la mayoría, si no por decir todo el resto, incluyéndome a mí, bueno, un poco sorprendidos, ¿no? Entonces, bueno, ¿y ahora qué hacemos? No hemos entendido absolutamente nada. Bueno, y ustedes saben hoy que se ha instalado en el Ecuador con total justicia el hecho de que cuando ya se presentan y cuando ya tienen que interlocutar al inicio y al final de sus intervenciones, personas que provienen de otros espacios lingüísticos lo hacen en su idioma. Yo creo que esto es una cosa importante. Ahora, claro, esto nos crea cierto escozor, no entendemos. ¿Cómo hacemos para que nos entendamos si manejamos idiomas distintos? Bueno, ahí se pone, por eso digo que es complejo, ¿no? Es complejo y no sé hasta qué punto, digamos, se puede lograr este equilibrio cultural como usted lo plantea. Yo creo que tenemos que todos experimentar el hecho de que así como le escuchaba a la intervención final de Artieres, espero no provocar ninguna polémica, pero digamos sobre la necesidad de que aprendamos el inglés, cosa que posiblemente tiene que ser así, aunque podemos también discutir, de todo debemos discutir, nada se puede asumir como hecho e incuestionable.
¿no? Pero digo, ¿por qué en un país como el Ecuador, donde tenemos una diversidad que además está sancionada, la diversidad lingüística está sancionada en nuestra Constitución, ¿por qué en nuestras escuelas no se fomenta el aprendizaje de otros idiomas? Usted ha hablado del shuar, del achuar, del quichua, evidentemente, y bueno, todas las otras formas idiomáticas. Entonces, yo creo que el espacio de la escuela siempre se corre el riesgo de que sea un espacio de dominación, un espacio de homogeneización, un espacio de imposición para crear un individuo modelo, ¿no? Un estudiante modelo que conviene a un discurso absolutamente dominante, a un mecanismo dominante en la sociedad, ¿no? ¿Cómo podemos tratar de que la escuela más bien sea el espacio donde nos podamos permitir otras cosas, nos debamos permitir otras cosas? El diálogo entre culturas es absolutamente necesario. Ahora ahí la problemática es cómo lo afrontamos. Yo creo, fomentando estos idiomas, no relegándolos, no poniéndolo a un margen, no deslegitimándolos, no diciendo que no importan, que es el gran problema que enfrentamos. El quichua en la zona andina, central, norte, etcétera, se enfrenta a eso. Los jóvenes ya no quieren hablar quichua porque dice que no les sirve. Se dan cuenta, pero es que los idiomas no son solo para que sirvan. Los idiomas no son meros instrumentos. Los idiomas son vehículos de visiones de las cosas. Entonces, son cultura. El elemento fundamental de la cultura es indudablemente el idioma. Entonces, es una pregunta gigantesca, Daisy, que me hace, pero tenemos que hacer cambios radicales. O sea, no podemos seguir maquillando. Debemos tratar de acercarnos a aprender idiomas que no son los que nos han impuesto que aprendamos porque son idiomas hegemónicos, es el caso indudablemente del inglés, y al mismo tiempo tenemos que crear las condiciones para que el aula sea eso, sea el diálogo entre personas y culturas diversas. El diálogo, tenemos que volver a esta idea de Paulo Freire. Yo lo cito siempre, Paulo Freire, porque para mí es un norte. Y bueno, tengo a Artieres, que es brasileño, así que espero que comparta conmigo esto. Pero para mí, Paulo Freire, y bueno, mucho antes, Simón Rodríguez, estos son mis referentes. Tenemos que traer la diversidad, el pueblo, con todo lo que significa, digamos, la riqueza de esa diversidad al aula, ¿no? Y la pedagogía tiene que ser una pedagogía dialógica. Pedagogía dialógica. Tenemos que dialogar nosotros, profesores, con los estudiantes, entre los estudiantes, de los estudiantes con nosotros. Y dialógica quiere decir también a veces diferentes lógicas, no solo lenguaje, sino diferentes lógicas que se ponen en ser. Para eso hay que ser osado y hay que hacer reformas importantes y no dejar todavía, porque en estos años hemos aprendido, y perdón que me vaya alargando un poco, pero hemos aprendido de las educación bilingüe interculturales, pero todo se da dentro de lo mismo. O sea, no hay interculturalidad con aquellos que no provienen de estas culturas. Entonces, parece que lo intercultural sea solo entre los quichuas y los shuar y así. No, lo intercultural es con los mestizos también. Ahí es el gran desafío. El desafío es cómo creamos escuelas interculturales, no relegamos o creamos islas de escuelas bilingüe interculturales para aquellos que tienen uno o dos idiomas de estos, digamos, relacionados con situaciones indígenas. No, la idea es que lo intercultural tiene que permear toda la escuela y todos los niveles de educación en el Ecuador y no ser digamos, no ser relegado, no ser enviado a exilios, ¿no? O construcciones de islas para que aquellos que se expresan en quichua o en otros idiomas tengan condiciones más provechosas. Tenemos que crear la condición para hacer circular más, para que, no sé si llegamos a un equilibrio como usted lo plantea, pero seguramente tenemos que dejarnos permear por la diversidad. De lo contrario, lo que estamos haciendo no es solamente discriminación. Ojo, cada vez que muere un idioma, muere una cosa muy importante, muere una parte de la humanidad. O sea, el epistemicidio, o sea, matar un conjunto de conocimiento que incluye también un idioma, es un acto gravísimo. Es como matar personas. Entonces, y lo que afecta es al
pues, a la riqueza que representa el mundo diverso. Y una segunda y última pregunta rapidito antes de devolverle la palabra a Artieres, y creo que tenemos un par de preguntas en el chat. Rápidamente, nosotros hablamos de culturas, no solo de cultura, digamos, como la quichua, la shuar, pero también tenemos culturas familiares, ¿sí? Em, Tuve una experiencia, y se la cuento rápidamente, en la que había un estudiante en la escuela, le digo unos 7, 8 años, que decía, que siempre decía, a ver, igual mis compañeras, refiriéndose a sus compañeras de clase mujeres, solo van a estar hasta que acaben el colegio, porque ellas tienen después que casarse y ser mamás, ¿sí? Entonces, y eso le digo en una escuela que está aquí dentro de la ciudad de Loja, ¿sí? Y es un pensamiento común, digamos, desafortunadamente que se promueve en algunos hogares. Entonces, mi pregunta es, Sí. ¿cómo podemos promover un cambio, no sé si cambio cultural o un cambio de pensamiento de forma acertada, ¿sí? Porque la idea no es alienar una cultura familiar de una persona, de un niño o de un adulto, pero también promover la igualdad, por ejemplo, en ese caso específico, promover un tipo de igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, sí es un asunto delicado porque cuando a un niño le dice, sabes que probablemente tus compañeras sí vayan a la universidad, el niño te responde, no, pero mi papi dijo que no. Y mi mamá no fue porque ella es mamá y se quedó en la casa. Y para ellos, esa es su cosmovisión. Así es como tiene que ser. Así es como es en mi casa y así debe ser para todo el mundo. Entonces, sería mi duda, ¿cómo podemos promover como un tipo de tolerancia, quizá un poquito de cambio de mentalidad sin alienar la cultura familiar de ese estudiante? Excelente, Daisy. Usted hace las preguntas más difíciles, más complicadas. Muy bien. A ver, en primer lugar, algo que tiene que ver con la cultura, ¿no? Hemos podido, y gracias también a la antropología, podido ir más allá de esta noción de cultura en el sentido de cultivo del espíritu, ¿no? O sea, de ahí viene la gran empresa también antropológica, es desvirtuar esa idea de la cultura como si fuera algo que llevan solo algunos, ¿no? Los pocos, las élites, los cultos, ¿no? Que son las personas de cultura son aquellos que han leído muchos libros, que han tenido, digamos, que cultivan varios aspectos del espíritu, ¿no? Hemos ido más allá de eso, pero también a veces nos hemos ido al otro extremo y decimos que cultura es solamente la cultura, aquella entendida que en realidad no debería llamarse cultura apropiadamente, sino etnia, ¿no? Hemos reducido la noción de cultura a lo étnico. Por eso que decía hace un momento que lo intercultural en el Ecuador, ¿cómo se entiende? La relación entre los shuar y los achuar, la relación entre los quichua pues del centro con los quichuas del norte, ¿no? Pero no, el intercultural tiene que ver con otra cosa. Y la noción de cultura, evidentemente, debería ser mucho más amplia. Es, repito una vez más, la trama de sentido, de significados que pueden circular en un determinado contexto, ¿no? Ahora, con respecto a lo que usted señala, ¿no? La cultura familiar, que en realidad es una derivación de la gran cultura, por decirlo así. No de la gran cultura en el sentido culto, áulico, etcétera. No, no, de la gran cultura, de la cultura más amplia, quiero decir, ¿no? Entonces, esa cultura familiar que condiciona, que establece los roles para hombres y mujeres, que hace que, evidentemente, la escuela pueda intervenir, pero como un maquillaje nada más, porque cuando una estudiante incluso llega a tener un título, pero luego su vida se va hacia otros caminos que no están relacionados con lo que ha aprendido, lo que ha podido pensar en el ámbito de la escuela, estamos frente a un problema, ¿no? Estamos frente a un problema, por un lado, que la educación parece ser solamente que se convierte en una especie de tarjeta de presentación, pero que no le sirve a la vida real a aquella persona que ha transcurrido años en ella, ¿no? En esta educación formal. Y por el otro, digamos que a través de la educación no somos capaces de transformar la sociedad, porque aquí no se trata de que la transformación atenta a la cultura, en este caso esa derivación de la cultura familiar. La cultura es dinamia. Si no es dinamia, es opresión. Y puede ser opresión, evidentemente. Fíjense
el extremo, por ejemplo, de las formas extremas, radicales de religiosidad, ¿no es cierto? Se convierten en opresión, se convierten en opresión. Entonces son formas culturales, evidentemente, pero se corre el riesgo de que con la cultura y con estas formas culturales se opriman los miembros de esta cultura. Y lo mismo pasa con lo que usted estaba señalando. Entonces, esto es un problema que tenemos que ver indudablemente relacionado cómo estamos concibiendo la educación, pero tiene que ver también de cómo la educación es capaz de influir, de incidir en lo que está afuera de las aulas, de cómo influye, de cómo, digamos, la educación, ¿cómo la pienso yo a todo nivel? Como el espacio en donde se debe discutir. No hay nada que esté escrito en piedra, nada, solamente los textos posiblemente religiosos, pero incluso estos tienen formas de interpretación a posteriori, ¿no? Entonces, la educación sirve para eso. Tiene que ser el espacio donde se discute y se pueden cuestionar estos condicionamientos que, para regresar a un tema anterior digamos, del approach psicoanalista, bueno, esa mujer que ha estudiado y que después, pero tiene que ser necesariamente convertirse en aquello que no ha decidido hacer, sino que le han dado decidiendo, usando una expresión típicamente ecuatoriana, ¿no? Le han dado pensando, resulta ser una cosa, digamos, muy problemática, porque entonces esta persona no aprovechó, no le sirvió de gran cosa haber estado en las aulas y haber aprendido, porque realmente su vida no ha tenido ningún cambio que le sea de alguna manera conveniente, favorable. Muchísimas gracias. Devuelvo la palabra a Artieres y también, Artieres, creo que tenemos un par de De preguntas en preguntas. el chat. Sí, Sí, gracias. eh, eh, súper bueno el diálogo, ¿no? Pero me gustaría tal vez, antes de pasar la palabra o de poner aquí las preguntas del chat, ¿no? De que tú siguieras tensionando un poquito más. Tenemos aquí como 15 minutos más o menos para concluir, ¿no? Tenía pedido una hora a Mauro, pero me gustaría que tú sigas tensionando ahora, Mauro, justamente con esta visión, ¿no? De cómo la antropología cultural es un elemento que sí sirve para mirar lo que pasa con la cultura y que mira hacia el pasado, pero también la cultura como un elemento que mira hacia el futuro, ¿no? Porque al final hay el riesgo de que pensemos, no, que la cultura es riqueza, y sí, sí es riqueza, pero es una riqueza eh, prospectiva también, ¿no? O sea, tenemos que pensar esta cultura como este elemento dinámico y vivo y no como este fósil, este cadáver, esta cosa que está estática y que al final nos puede convertir en una prisión, ¿no? Me parece súper importante tensionar esto y ahí conectando esto a la pregunta aquí de Macías Olge, ¿no? Que nos pone, entonces la educación bilingüe, al final, ¿qué significa? Vamos a tener escuelas para clases sociales, para grupos sociales distintos, ¿no? Que es justo lo que tensionas, Mauro, que esto es una catástrofe al final, ¿no? Es, es construir un gueto educacional, un aislamiento y decir que con esto ahora se logra multiculturalidad. No sé, comentando ahí, abro la palabra, Mauro. Para poder entender esta doble forma, a veces muy complicado de poder entender en torno a la cultura, ¿no? Suelo usar una metáfora la metáfora de la red de pescadores, ¿no es cierto? Bueno, pensemos que la cultura es una red, por eso decía trama, es todo un tejido, ¿no? Todo una serie de nudos, hechos, que no. Bueno, en la red quedamos todos atrapados, aquellos que pertenecemos a una determinada cultura, ¿no? Somos los peces que quedamos atrapados. ¿Y qué es lo único que nos permite poder estar juntos? Bueno, digamos, la figura de los peces capturados quizás no es de las mejores, pero solamente para entender, ¿no? Para tratar de usar una metáfora que nos permite entender. Entonces es una red en donde todos nos encontramos de alguna manera condicionados, estamos todos ahí, y es lo que nos permite estar juntos. Pero también la red está en manos de pescadores, ¿no es cierto? Y el modo como usan esta red, el modo como obtienen resultados, es el elemento más activo, digamos, ¿no? Entonces lo que tú señalabas, la cultura es pasivo, es algo pasivo, pero también algo activo, ¿no? Porque si fuera inmutable, entonces evidentemente serviría muy poco, ¿no? Tenemos que entender que la cultura nos sirve,
es algo que sirve a nosotros. Entonces, sirve para estar juntos, para podernos entender, ¿no es cierto? Por ejemplo, a través del lenguaje, nos entendemos y podemos experimentar menos angustia de las que experimentaríamos si estuviéramos en culturas distintas, ¿no es cierto? Pero a la vez tenemos que entender que con la cultura, es decir, con los recursos de la cultura, que son fundamentalmente recursos simbólicos, interpretativos, nuevas ideas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el mundo de las ideas, ahí la educación, tiene que ver con la cultura. Bueno, todo eso está por hacerse. ¿Y cuál es el límite? No, no hay ningún límite, ¿no? Es un reservorio infinito, ¿no? Es un reservorio absolutamente al cual podemos acudir para poder transformar. La transformación de nuestras sociedades, cuando nosotros vemos que nuestras sociedades son injustas, y es un elemento a tener siempre en cuenta, al menos yo lo tengo en cuenta, bueno, ¿qué hacemos para hacerlas menos injustas? Bueno, tenemos que operar con la cultura, con lo que decíamos con Desi, tenemos que operar algo que intervenga también a nivel de mentalidad, porque la mentalidad es cultura, es lo que es una derivación de la cultura, ¿no es cierto? Pero si esa mentalidad oprime, si esa mentalidad discrimina, si esa mentalidad no reconoce derechos, bueno, tenemos que con la cultura actuar para que podamos intervenir en ese sentido. Y respecto de las escuelas, no, yo he dicho así, aquí el compañero Macías Olger, es necesario tener una sola educación, lo que corresponde. No sé bien, pero no, yo lo que, no sé, pero me parece que yo he dicho otra cosa. Yo he dicho, no pueden ser algunas escuelas para aquellos que provienen del mundo indígena, de los mundos indígenas, a conformar las escuelas bilingües interculturales. No, tiene que ser del Ecuador y ojalá de América Latina también. O sea, todas las escuelas deberían tener un elemento de interculturalidad y quizás también no solo bilingüe, sino quizás varias otras lenguas, ¿no es cierto? Entonces, porque de lo contrario, la interculturalidad se vuelve una cosa muy restringida, muy destinada solamente a algunas personas y no al resto. Y el Ecuador es un país intercultural. No es que solo algunos tienen esa característica de ser interculturales, porque se relacionan entre, por ejemplo, nacionalidades, ¿no? Ahí también hay una gran discusión entre diferencias de nacionalidades, diferencias de culturas, ¿no? Pero no es un asunto solamente, para decirlo así rápidamente, entendernos, no es un asunto solo de indígenas, no, nada que ver, todo lo contrario. Tenemos que también entender que lo intercultural nace precisamente porque los indígenas han sido oprimidos, han sido relegados, han sido discriminados. Su aporte a la cultura ecuatoriana ha sido prácticamente invisibilizado, ha sido discriminado, como digo, ¿no? Entonces, lo intercultural nace como una problemática nacional, no una problemática de determinadas etnias, no, como una problemática nacional. Y entonces hay que pensar estos elementos de difusión, de circulación de diferentes lenguas y la dimensión intercultural a nivel de todas las escuelas ecuatorianas, no de algunas donde van los indígenas. No, esto se llama digamos, tribalizarlos, se llama reencerrarlos otra vez en una dimensión de exclusión que no es la que conviene al país. Y aquí hay una consulta de Clayton que dice, ¿dónde encuentra este libro? Ya está agotado desde hace una veintena de años probablemente, mi libro de culturas juveniles, pero si Clayton quiere, yo puedo hacer algo para él. Perfecto. Me gustaría ver si al menos un par de estudiantes si quieren comentar algo, preguntar algo directamente, ¿no? Estamos hablando que hay que dar voz. Si termino aquí y nadie tiene voz, ¿no? Para poder expresarse, entonces es una contradicción, ¿no? No sé si a algún estudiante le gustaría Bueno, que no me comentar. atribuyan a mí, ¿eh? Yo no soy el conductor. Sí, Yo, licenciado, dale, Ángel. no sé, me quedé un poquito inquieto al momento que el licenciado nos comentó sobre que nos dijo de que cuando, digamos, como cuando los antropólogos pertenecen a la clase alta, ¿qué tiene que ver que pertenezcan a la clase alta ellos con la educación, al brindarnos la educación a nosotros?
Bueno, decía que, Ángel, qué buena pregunta, ¿no? Decía, bueno, en primer lugar, durante muchos años, la antropología nace en la segunda mitad del siglo XIX. En aquellos años, ¿quién podían estudiar? ¿Ah? Preguntémonos eso. Podían estudiar solamente aquellos que pertenecían a las clases altas. Y claro, ahí había unos cuantos loquitos que empezaron a estudiar antropología y se convirtieron en antropólogos. Obviamente también he hablado de que no solamente eran de clases altas, sino que eran aristócratas. Y eso influyó, y citaba a Malinowski, que era un aristócrata. Y entonces influyó en su manera de ejercer la antropología. Ahora, esta situación ha ido cambiando, ¿no? Y esperaría que ahora no estemos así. De hecho, yo soy hijo de obrero, entonces analfabetos, entonces soy el primero de una familia que ha llegado a la universidad y que ejerce la antropología y bueno, entonces, pero claro, pero si un profesor es un aristócrata, si un profesor no es un profesor progresista, y aquí, perdone, pero bueno, eso es lo que tengo que decir, o sea, los profesores tienen que tener una posición política, ¿eh? No se puede ser aséptico, eso no existe. Si se es, para mí, un profesor aséptico es un profesor de derecha, es un conservador, para entendernos, ¿no? No existe la asepsia. Entonces, yo me considero un profesor, un docente progresista, un educador progresista. Y entonces me preocupo de qué cosa? Me preocupo de la igualdad, lo que señalaba Artieres hace un momento, me preocupo de reconocer las diferencias, me preocupo de que exista la posibilidad de que los estudiantes construyan su propio trayecto de pensamiento, gracias también a la facilidad que puedo dar yo, pero que no le inculque yo directamente lo que tienen que hacer. Bueno, o sea, una serie de, evidentemente, que incluye también la lucha para que los profesores, los estudiantes tengan condiciones adecuadas, incluyendo el hecho de que los profesores tengan buenos salarios. Esta también es una perspectiva progresista, porque aquellos otros, aquellos que vienen de la derecha, de los conservadurismo, etcétera, le pagan 4 reales a los, espero no crear tantos problemas, Artieres, no sé, pero bueno, pero los maestros sí tienen que la necesidad de pensar que la perspectiva de la cual hacen lo que hacen, la perspectiva que abrazan, que es una perspectiva también ideológica, y que no hay que tenerle miedo, todo lo contrario, hay que tener una perspectiva ideológica en el aula también, hay que ponerle un énfasis, un signo, y no ir con una supuesta neutralidad que, repito, es lo que permite que todo quede tal como está y que no cambie nada, ¿no? Y eso también es ideológico y es de las peores ideologías. Entonces, o sea, un profesor que pertenece a la clase alta lo que hará es tratar de favorecer a su propia clase, que es una clase minoritaria, que es una clase de pocos, ¿no es cierto? Y entonces ahí en el aula y en la acción del profesor, del docente, se verá la consecuencia de pertenecer a esta clase social, ¿no? No sé si te contesto, Ángel. Sí, muchísimas gracias. Esa era mi inquietud. ¿Algún otro estudiante? Sí, yo, por favor, profe. Miguel Augusto. Ya. Dale. Buenos días, ¿cómo está, licenciado Mauro? Pues mi pregunta iría más bien en algo que hemos estado tratando en el foro, ¿no es cierto? Aquí, que es que se le pone al profesor mucho en la posición de que él es el que ya sabe, el que tiene que tolerar en el espacio de educación a las distintas culturas, pero también hay el caso en el que es el profesor el que lleva una cultura diferente. Ponemos el caso de un estudiante indígena, Otavalo Shuar, ¿no es cierto? Pero también puede darse el caso en que un profesor sea de estas dichas culturas y tenga este choque con, no sé, una clase, por poner un ejemplo, de ciudad. Entonces mi pregunta sería, ¿qué es el mejor lado por tomarlo? Porque se lo puede tomar por el lado de que el profesor puede venir con la actitud de impartir su cultura a estudiantes que no lo saben, o él puede ir con la idea de adaptarse a su cultura. ¿Cuál sería el mejor opcional? Claro que también hay la opción de poner un pequeño equilibrio, ¿no? En que él imparta y a la vez absorba la cultura, pero esto es un poco más difícil de lograr, ¿no? Entonces también dependiendo del camino que se tome, el profesor también irá impartiendo su conocimiento de cierta manera. Algo así es mi duda. ¿Cuál sería el mejor accionar en ese caso en el que el profesor es el situado como el que viene con una cultura diferente, algo externo, algo que es muy chocante para estudiantes diferentes? Muchas gracias, Miguel, por esta pregunta también. Bueno, el profesor viene con lo que tiene.
Viene con lo que tiene y entre esto, lo que tiene no son solamente los conocimientos que ha venido adquiriendo en el espacio educativo, sino viene también con sus valores que son diríamos, pues, del entorno en el que ha venido pues, haciéndose como ciudadano, ¿no? Más que como profesor, pero que evidentemente tiene influencia en su ejercicio de docencia, ¿no? Entonces, digamos, tú lo que estás planteando ahí es qué hacer frente a si el profesor entra al aula y se encuentra, como yo señalaba hace un momento, hace 20 y pico de años me encontré con un estudiante que venía de Bolivia a mi curso de epistemología y empezó a hablar en Aymara. Muy bien, yo lo que le dije es, mire, yo respeto muchísimo, no puedo hacer otra cosa, porque es parte de lo que yo pienso, el hecho de que usted se dirija en Aymara. Lastimosamente, es un problema nuestro, evidentemente. Lastimosamente, y aquí me conecto con lo que señalaba Daisy, ¿no? O sea, lastimosamente, nosotros no podemos entenderle. Eso no quiere decir que nosotros le estamos descalificando el hecho de que usted hable en este idioma, pero ayúdenos a que, hablando en ese idioma, también nos pueda hacer entender lo que quiere decir. Entonces ahí también se propone una cuestión que no he tratado, pero que es muy grande y muy importante, que es cómo traducir la diferencia. Porque no podemos quedarnos en una oposición, en una contraposición de diferencias, ¿no? En muros contra muros. Tenemos que también apelar a qué podemos hacer cuando estamos enfrentados en unas diferencias, construir mecanismos de traducción. ¿Eh? Ahora, decirlo es fácil y hacerlo indudablemente es otra cosa y no voy a hablar de eso porque si no me desvío demasiado. Pero en todo caso, si yo estoy en un aula y los tengo, ahora tengo yo en el aula que empecé esta clase que doy ya 25 años casi, de epistemología crítica de las ciencias sociales, tengo un compañero indígena de Ilumán. Ilumán es un pueblo cerca de Otavalo, no sé si lo conocen, es un pueblo cerca de Otavalo donde además hay una experiencia interesantísima que yo he estudiado hace muchos años de una radio, ¿no? La radio Ilumán, que es la única radio en el Ecuador que tiene un 95 o más por ciento de programación en quichua. No hay otros ejemplos, ¿no? Hay otras radios donde hay programas en idiomas, por ejemplo, en el norte de Esmeralda o San Lorenzo hay algunas experiencias en ese sentido, pero esta radio tiene 95% de programación en quichua. Muy bien, entonces este estudiante, que es estudiante de la maestría en la que yo imparto esta clase, viene de ahí. Y entonces él ha hecho la presentación en quichua y después se ha despedido en quichua. Y entonces yo le he dicho, yo conozco este lugar, Ilumán. Bueno, en este caso es una casualidad quizás. Conozco el lugar, he estado ahí, he hecho estudios ahí con la radio, etcétera, etcétera. ¿De qué modo usted puede participar en los contenidos que evidentemente son aquellos que uno define, ¿no? A mí me gustaría poder pensar, no sé qué piensa Artieres en esto, sería una cosa. ¿Cómo pensar? El otro día estaba escuchando una entrevista, ¿cómo pensar un sílabus abierto? ¿No? Sería interesante ver cómo se puede construir un sílabus abierto en conjunto con los estudiantes y no proponerle un sílabus siempre a los estudiantes, ¿no? Porque ahí sí que hay, digamos, no necesariamente una imposición, pero sí hay algo que orienta, ¿no? Que condiciona, ¿no? Que es la elección que hace el profesor de establecer un camino, una trayectoria de contenidos que se van discutiendo luego en el aula, ¿no? Pero yo creo que más que llegar a esto, que sería, debemos pensarlo, quizás, no sé si hay experiencia, Artieda seguramente sabe más que yo sobre esto, de sílabus abiertos, sílabus consensuados, construidos conjuntamente con los propios estudiantes. Más que eso, en mi sílabus hay elementos que tienen que ver, por ejemplo, con la construcción de una epistemología del sur. Cómo construir epistemologías que no sean del mundo occidental dominante europeo, eurocéntrico, en fin. Y ahí Gianberla, que es el estudiante del que le estoy hablando, él puede intervenir y puede aportar y debe aportar para que esto se pueda dar. Entonces, no es fácil porque la cosa más difícil es trabajar con las diferencias. Y realmente uno se da cuenta que
aquello que parece ser de cierta política pública, parece ser la mayor aspiración, que es establecer criterios de tolerancia, es un elemento muy poco significativo. Es casi un punto de partida. Pero una vez que uno se muestra tolerante, que se muestra capaz de poder escuchar, viene, se abre todo un mundo de dificultades de relacionamiento entre las diferencias. Entonces, ustedes señalan cosas muy importantes que merecen indudablemente que le pongamos una atención especial, ¿no? Bueno. Mira, yo estoy muy contento, ¿no? Porque hemos puesto sobre todo algunos problemas en la mesa. O sea, y esto significa que no hay respuestas listas, ¿no? Tenemos que seguir pensando. Esto que comenta Mauro de un currículo abierto, ¿no? De un sílabus abierto, comparto que he visto algunas experiencias donde profesores y estudiantes, claro que en la educación superior, establecían como un contrato al inicio del periodo académico, ¿no? Entonces, los primeros 2 semanas de clases eran justamente trabajando juntos y configurando lo que sería el sílabus, ¿no? Claro, algunas cosas que sí ya recibían de la carrera, pero con un espacio de flexibilidad también para que los estudiantes con su cultura, con su percepción, pongan puntos de vista, pongan autores, pongan elementos que les gustaría discutir para enlazar con los elementos que aparecían en el sílabus, ¿no? Lo que era interesantísimo, porque este contrato inicial entre estudiantes y profesores permitía incluso configurar mecanismos de evaluación, acordar, ¿no? No, vamos a evaluarnos de esta manera, y no era una decisión que salía de vía única del profesor hacia el estudiante. Los estudiantes también ponían, ¿no? Cómo querían ser evaluados, ¿no? Me parece que esto abre margen, ¿no? Sobre todo para pensar un contexto de escuela mucho más democrática, ¿no? Y terminaría tal vez ahí comentando algunos puntos, ¿no? Al inicio, Mauro comentaba de la diversidad en la escuela como elemento fundamental, ¿no? Del ambiente escolar, ¿no? De este ambiente de respeto, de una educación multicultural que no sea algo exclusivo de un par de escuelas, pero que sea algo común, ¿no? De la escuela. Y esto me parece un punto capital para pensar democracia. La escuela es la institución democrática por excelencia. Si hay escuelas vivas, escuelas que logran trabajar, de hecho, el diálogo, el respeto, tenemos ahí la semilla de lo que será la democracia, ¿no? Porque al final, ¿por qué decir esto? Porque la escuela es el espacio donde existe la diversidad, existen ideas antagónicas, contrapuestas que están ahí, y no resolvemos los problemas con un puñetazo, ¿no? Resolvemos en el diálogo. Entonces, esta es el principal elemento tal vez democrático de nuestras sociedades y que deberíamos fortalecer mucho más, ¿no? Si nuestras sociedades fueran tal vez más parecidas o se acercasen más a esta comprensión de educación y contexto escolar, tal vez serían mejores democracias, ¿no? Pero claro, hay escuelas extremadamente autoritarias. Es otro elemento que está ahí de fondo y que tocaría reflexionar mucho, ¿no? Pensando las... Perdona, Artieres, solamente Claro, por favor. escuelas autoritarias, pero sobre todo hay escuelas, y esto nos enseña Pierre Bourdieu, nos enseña un sociólogo francés, hay escuelas que reproducen la discriminación, que reproducen la jerarquización de las clases, que reproducen todas las formas pues, de marginación y por tanto son las escuelas reproducen el statu quo, ¿no es cierto? Entonces, claro, cuando tú dices que es, Gramsci también pone esto, ¿no, Mauro? por supuesto, pero cuando tú pones esto, que la educación debería ser en cambio el espacio para que se pueda ejercer la democracia, ¿no? Y por tanto la convivencia en diversidad, etcétera, etcétera, yo creo que todo esto hay que construirlo, porque hasta ahora lo que hemos visto, por ejemplo, cuando en la escuela, en las escuelas admitimos personas que tienen ciertas, lo que se llaman normalmente ciertas discapacidades, y luego la escuela no está dotada para poder procesar adecuadamente estas discapacidades, lo que hacemos es que estamos atendiendo a la obligación de una política pública que dice que hay que tener un cierto número de personas con ciertas características, pero luego lo que estamos haciendo es ahondando en la discriminación y en la marginación. Entonces, cada vez que perdemos una persona que entra por el lado de la cuota, ¿no? Establecida por políticas
de acción afirmativa que entra por esa cuota y no logra salir, terminar sus estudios, hemos creado más problemas que otra cosa, ¿no? Eso tenemos que tenerlo muy en claro, ¿no? Ujú, Perdona ujú. la interrupción. No, 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 no. Yo tenía escrito aquí en el chat si al menos una de las chicas les gustaría hacer una pregunta y veo que hay la mano alzada aquí de Antonella. No sé si Antonella, antes de concluir, quiere hacer una pregunta. Bueno, más que una pregunta es también parte como un aporte porque me he percatado que tanto escuelas y colegios tienen aún la visión antigua de educación, mientras que la superior, por lo menos tercer nivel en adelante, ya empiezan como a acoplar más la culturalidad y la inclusión social y todo esto, mientras que en las escuelas y colegios aún se mantienen más conservadores, más apartados de la inclusión social en sí. Gracias, gracias, Antonella. Y tal vez por esto estamos nosotros aquí discutiendo estos temas, ¿no? Porque toca terminar aquí todo lo que estamos haciendo y irnos a la escuela a hacer realidad los conceptos y los elementos que ponemos aquí. Para concluir, Mauro, una situación hipotética aquí, ¿no? Los chicos están en primer ciclo de educación básica. De aquí a 8 ciclos, ¿no? 4 años, concluyen su carrera y serán profesores, profesionales que estarán ahí en la escuela, ¿no? Tú comentabas ahí de elementos políticos, ¿no? De que el profesor es alguien engajado en un contexto, o sea, no existe neutralidad. De aquí a 4 años, cuando concluyan, ¿qué cosa tú gustarías que ellos acordaran, que tú has dicho hoy, en el primer ciclo? ¿Qué cosa les gustaría que quede ahí de aquí a 4 años? Si pudiera dejar un mensaje que quedara ahí cintilando en la cabeza, ¿qué dejarían? Bueno, casi como un eslogan, pero que no tengan siempre presente que es muy importante llevar la vida cotidiana de sus estudiantes adentro del aula, de que el aula no sea un espacio aséptico, que no sea un espacio aislado, separado, divorciado, como normalmente sucede. Se le dice a los estudiantes que una vez que superan el umbral de la puerta y entran al aula, se olviden de todo lo que es su vida y dejen afuera todo, porque aquí es un espacio para aprender. ¿Pero aprender qué? Uno tiene que aprender para la vida, en primer lugar, y luego quizás otras competencias quizás más específicas. Entonces, que estos maestros, futuros maestros, lleven la vida cotidiana de los estudiantes adentro del aula, que no permitan que se quede afuera, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, que desarrollen algo que, repito, también es muy fácil de decirlo, pero muy difícil de operarlo después, que desarrollen un sentido, el sentido de la escucha. Un sentido de la escucha, que tienen que enseñar con, no tienen que enseñar a, tienen que enseñar con, y para poder enseñar con, la escucha es fundamental. Digamos, enseñar con los estudiantes, la escucha de los estudiantes, lo que tienen que decir, y ahí se conjuga con lo primero que he dicho, y que cuando vienen con problemas que tienen en su familia, en sus barrios, etcétera, etcétera, estos problemas también puedan ser convertidos en asuntos educativos, porque la educación no puede ser solamente aquellos de los contenidos ya preestablecidos. Tienen que también tratar de hacer, permitir, incluso además que permitir que el estudiante haga, otra vez freiriano me pongo, ¿no? O sea, sea capaz de partir de su curiosidad. No tenemos que reprimir, como maestro, no tenemos que reprimir la curiosidad. La curiosidad es el punto inicial fundamental. Sin curiosidad no hay nada. Entonces, que esa curiosidad que Freire hablaba como curiosidad ingenua, porque la tenemos todos, el profesor tiene que facilitar y tiene que hacer posible que el estudiante lo convierta en una curiosidad epistemológica. ¿Qué quiere decir? Una curiosidad con mayor espesor de conocimiento, con la producción de conocimientos, etcétera, etcétera. Pero todo esto sin reprimir la primera curiosidad, que es la curiosidad ingenua, que es la curiosidad de la que pueden traer al aula estudiantes que vienen con situaciones diversas de su vida, etcétera. Entonces, la vida cotidiana dentro de las aulas, no divorcio de la vida cotidiana porque sería un gravísimo error,
y luego la escucha, fomenten la escucha, sean capaces de escuchar, y esto es lo que yo quisiera dejarles, y me gustaría dentro de 4 años participar en una clase de algunos de ellos, por ejemplo, de Ángel, de Antonella, de la otra persona que me olvidé de anotar. Si me invitan, yo voy a su clase. Mira que queda un compromiso ahí entonces, ¿no? Que hay que invitar al menos a Mauro, a mí y a Daisy de aquí a 4 años para una primera clase de ustedes, ¿no? Y se invitan, iremos, ¿no? Queda ahí el reto lanzado, el desafío. Vamos como observadores, como antropólogos, con Mauro ahí. Desde ya, Desde invitados. ya. Perfecto. Mira, quiero agradecer muchísimo, ¿no? a la asistencia de todos. Agradezco a Daisy por las preguntas excelentes ahí, ¿no? Han puesto a Mauro frente a la pared, así. Entonces, buenazo. Era justamente esto que buscábamos, ¿no? Con todos. Y Mauro, muchísimas gracias, ¿no? Por su valioso tiempo y más que todo por su experiencia, ¿no? De vida, que son sentimientos, son historias de vida que al final tú compartes aquí con nosotros, ¿no? Y que al menos yo salgo muy animado, ¿no? Después de escuchar todos estos temas y ver, sobre todo, este último que nos comenta, ¿no? De que la escuela se conecta con la vida, de que la escuela sí se conecta con un posicionamiento político, de que nosotros sí estamos posicionados de alguna manera frente a la sociedad, a los estudiantes y que no existe para nada neutralidad y que nuestro aporte siempre será a partir de una cultura, a partir de una visión de mundo. Te agradezco muchísimo, Mauro. Quedo ahí con una deuda inmensa contigo, ¿sí? No, yo soy el agradecido, qué bonito poder compartir con ustedes. Lástima de este modo, repito, la próxima vez ojalá que se pueda hacer también en otra modalidad, pero yo les mando un abrazo a cada uno de ustedes, ¿eh? Un abrazo y un agradecimiento mío, porque siempre un honor y realmente es un placer poder compartir la palabra, ¿no? Muchísimas gracias. No sé si alguna cosa, Daisy, que es profesora también aquí del grupo. Realmente no, ha sido una clase muy interesante, muy enriquecedora y desde ya a los que nos inviten a sus clases de aquí a 4 años, yo llevo los refrigerios. No se preocupen. Buenazo, buenazo. Entonces, más un motivo para irnos apuntando a esto. Gracias, Gracias, Mauro. muchísimas gracias, Mauro. Sí, también. Gracias a ti. Gracias a los chicos. Concluyo aquí la sesión entonces. Un abrazo a todos. Igualmente. Chao, chao. Gracias. Muchas gracias. Gracias, un abrazo a todos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos.